esta computadora. Ahí. Ese después, Rubén, es capísimo que alza y nos da la clave para que podamos volver a mirar, porque en la primera creo que... Bueno, ya eh, gracias a Andy Lu y su insistencia se graba la clase a partir de ahora. Entonces, nuestro fin es la producción de un conocimiento jurídico, penal, relevante. Partamos de esa base, ¿no? La metodología para nosotros es un instrumento. Otra cosa que insistimos, que hay una ambigüedad terminológica que nos tiene que llevar a pensar y a precisar los conceptos que vamos a usar. Y a nosotros, en general, nos interesa la investigación social en ciencias jurídicas y dentro de las ciencias jurídicas, dentro del sistema penal y dentro del sistema penal procesal penal. Y dentro del proceso penal, la configuración y la formulación. No se olviden de este castillo de ideas que acabamos de exponer, que es concatenado y tiene una estructura. No nos interesa la investigación en ciencias sociales / educación. Nos interesa el sistema penal, ese nos interesa. De allí que si vamos a consultar materiales, recuerden, lo mejor es que consulten materiales realizados por abogados y abogadas, en primer lugar. Lo que no les recomiendo es que vean, por ejemplo, metodología de la investigación en YouTube de médicos. ¿Por qué? Porque son, si bien son conocimientos científicos, son de dos áreas diferentes que tienen un objeto de estudio diferente. Nuestro objeto de estudio, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio como cientistas sociales del derecho? Es la conducta penal relevante, en principio. O la actuación de los operadores que intervienen en el análisis de esa conducta penal relevante. Y eso va cambiando de manera constante. Eso no tiene una estaticidad. Y nosotros formamos parte de nuestro objeto de estudio. Nosotros estamos inmersos en nuestro objeto de estudio. Entonces, no es lo mismo analizar la arena, la roca, el agua, que casi siempre se permanecen inamovibles, que la conducta humana. Y mucho menos la conducta punible. Y mucho menos la interpretación normativa. Y mucho menos con enfoque de género, con enfoque constitucional, con enfoque de derechos humanos. Imagínense. Por eso es que les aliento a que seamos nosotros los que vayamos produciendo y entendiendo el proceso de construcción del conocimiento. Y ahí volvemos a estos conceptos iniciales de la clase que hoy ustedes estuvieron leyendo. Hegemonía, ideología, construcción de sentido común, estudios culturales, enfoque etnográfico. 5 conceptos claves que dimos y vimos. Y también la cuestión importante para nosotros, que esto es una forma de construcción permanente y en constante variación. La interpretación misma del artículo 245, ¿cuántas veces varió a lo largo de 10 años? O del artículo 136 del Código Procesal. ¿Cuántas veces, a ver, alguien recuerda cuántas veces cambió la interpretación del artículo 136 del Código Procesal Penal? 4 veces, más aproximadamente. 4 veces. Y se dan Duración cuenta, del proceso penal, sí. sí, 136. Y se dan cuenta que si nosotros nos ponemos eso como objeto de estudio, entender por qué cambió, va a ser riquísima la investigación. Pero fue variando. Y ahí es que nos damos cuenta que necesitamos ser abogados, científicos, cientistas, para poder hacer un análisis de conocimiento. Y un médico no nos puede ayudar mucho. Por eso es que insisto mucho, porque hay muchos médicos haciendo ciencia, pero muy bien. Pero lo que nos quiero es que ustedes vean eso porque se les puede complejizar. El objeto de estudio de un agrónomo, de un médico, no varía tanto como el objeto de estudio nuestro.
porque no hay una variable poder que hace que esto cambie cada tanto. O el criterio del juzgado, ¿verdad? O la interpretación de los nuevos ministros. ¿Qué sé yo? Esas variables no existen. Que para nosotros sí es relevante. A ver, aquí. ¿Por qué ya se fue aquí? Aquí no va a tener que estar. Acá ya dijimos y damos algunas características del tipo de conocimiento que nosotros queremos producir. Razonado, sistemático, verificable y contrastado. 18 horas. Esto es solo por darle algunos atributos al tipo de conocimiento que nosotros queremos. Pueden haber otros. Esto no es una descripción. ¿Cómo se dice en derecho? No es una descripción taxativa. Es meramente indicativa. No es una descripción taxativa. Pero cuanto menos deben tener estas características. La verificabilidad, que tiene que ver con la metodología que se aplicó. Con lo contrastado, y lo razonado y sistemático tiene que ver con la técnica de interpretación que se aplicó. Entonces, solvente metodológica y técnica interpretativamente. Eso es lo que queremos producir. Y para producir un conocimiento, siempre debemos de estar dentro de un encuadre temático. Esto que dijimos aquí. Para producir el conocimiento tenemos que estar en este encuadre temático. Sin tema no podemos producir conocimiento. ¿Y cómo definimos el tema? Es un área o aspecto de la realidad con relevancia social o jurídica. Y aquí ya tenemos nuestras especificidades, queridos colegas. El tema para un investigador médico es otro. Para nosotros es este, con relevancia social o jurídica. Y le agregamos penal. Y con una característica, delimitado temporoespacialmente para ser abordado con exhaustividad. Ese es el tipo de tema que nos interesa escoger. Y hay que justificar por qué es relevante social o jurídicamente. ¿Y qué tipo de conocimiento vamos a producir? Porque queremos producir conocimiento, ¿no? Que tiene que ver, esto enseguida vamos a ver con el alcance. Queremos producir un conocimiento con estas características a partir de un tema, y esta producción del conocimiento que queremos producir o que vamos a producir implica la descripción, la explicación, la prescripción o exploración de un tema. Que esto va a tener que ver, y esto es muy importante que lo apunten y que se conozcan, con el alcance de nuestra investigación. Esta clase o este tema yo les ruego que por favor apunten. Los que no entienden me preguntan. Tenemos que agotar todo esto. Tenemos que estar convencidos para que nuestro arranque de la tesis no sea súper fácil. Pero esto es como un presupuesto necesario. La prescripción, ¿qué sería, profe? Decir lo que hay que hacer. Ese es tu objetivo con la investigación. Quieres resolver un problema y además decir cómo encaminar para ir mejorando. Un problema del 136 que se modificó ya 4 veces. Es un problema. ¿Cómo hay que hacer qué tenés que prescribir para que eso ya no sea un problema? A eso se refiere, ¿se entiende? Y aquí pasamos ya, esto ya tiene que ver con, fíjense, este punto aquí, tipo de investigación, ya es uno de estos globos. Aquí está, tipo. Fíjense que tenemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 globitos tenemos. Como 9 globos. Y además esto no es taxativo, esto es indicativo. Pero estos 9 globitos son lo mínimo, son los globitos mínimos que tenemos que desmenuzar
a profundidad para tener competencia investigativa, que es lo que nosotros queremos lograr en esta clase, en esta materia, esa competencia investigativa. Entonces, uno de los globitos es este, el que vamos a ver ahora, este globito. Vamos a ver una parte. Entonces, cuando alguien les pregunta y le dicen ustedes, hey, yo estoy haciendo una maestría, re fantástico, nos re exigen para leer, qué gusto le va a decir el otro. ¿Y ya elegiste tu tema? Sí, ese famoso, la primera pregunta, ¿sobre qué vas a escribir? ¿Cuál va a ser tu tema? Y ahí la siguiente pregunta, ¿qué tipo de investigación vas a hacer? Se acabamos. ¿Qué tipo de investigación? Y vimos que en principio tenemos 4 tipos de investigación. Y los tipos de investigación tienen que ver con el alcance. ¿Por qué? Porque es el nivel de profundidad con el que vamos a abordar un tema, con el que vamos a estudiar un tema. Y decíamos que un tema hay que delimitarlo temporoespacialmente para abordarlo con exhaustividad. Tampoco hay como niveles, pero sí podemos decir que la primera fase es un tipo de investigación exploratoria. Aquí. Que consiste básicamente en averiguar con diligencia un fenómeno. Normalmente los manuales que van a encontrar les va a decir que es una investigación sobre un tema en el que no existe mucha investigación previa. Esa es la definición que van a encontrar. Entonces, lo que ustedes van a hacer es explorar ese tema. Y aquí es la pregunta. Una investigación exploratoria puede ser aquí, sobre un tema, pero agotadísima en la Argentina, en Bolivia o en Brasil. Pero para nuestro contexto es exploratoria. O a nivel nacional ya hay mucha investigación y a nivel local no hay. Entonces, a nivel local va a ser con un alcance exploratorio. La trata de personas, no sé, ¿alguien escribió trata de personas, violencia, algo? Yo. A nivel exploratorio, aquí, en Coronel Oviedo, en Caguazú, en Asunción hay estudios previos. Entonces, ese es el nivel. ¿Se dan cuenta por qué se llama que tiene que La ver trata, con por ejemplo, es un buen ejemplo porque es un tema agotadísimo ¿En dónde? en el mundo. En el mundo. ¿De niñas y de niños? ¿O solo niñas? En general, es un tema, hay mucha, no sé por qué hay mucha plata, por lo visto, en trata, mucha inversión, y hay mucho material, no sé qué define la inversión internacional en investigación, pero hay mucho Esa es la material. relación entre política y ciencia. Que muchos dicen que la ciencia es objetiva. Bola. Tiene que ver con plata. De hecho, la unidad de trata especializada acá es una unidad de élite, que está muy por encima de las unidades en recursos, en todo lo que se te ocurra de las otras unidades penales. O sea, hay una inversión incluso local Ese es un nivel de investigación, un alcance, un tipo de investigación. El otro tipo es el tipo descriptivo. ¿Y qué hace que una investigación sea descriptiva? Y ustedes, cuando se proponen su tesis, esto es lo que ustedes tienen que defender cuando defiendan su proyecto de tesis. Cuando ustedes dicen, profe, ya tengo mi proyecto de tesis. Pues llama así, bueno, el día tal venía a defender tu proyecto de tesis. Y estos son los que ustedes tienen que completar en su formulario. Este cuadro tienen que llenar. Y tienen que decir, va a tener este enfoque, mis estrategias de acceso a la información van a ser estas. Terminado esto, ya están en condiciones de avanzar y en aplicar, implementar su investigación. Este es el nivel descriptivo. Es como una gran caracterización de un tema, de los atributos de un tema. Dar una idea general. ¿Y cuál es la diferencia de la descripción con la explicación? Que en la explicación vos encontrás la causa-efecto. Vamos a poner el artículo 136 de vuelta como ejemplo. A un nivel descriptivo, nosotros decimos, se modificó 4 veces durante los periodos de fulano y fulano,
La primera interpretación era de los ministros XXX, la segunda interpretación de los ministros XX. Ese es el nivel descriptivo. Pero el nivel explicativo de ese mismo tema es, esto ocurrió porque efectivamente iba a quedarse impune la causa tal y era de gran impacto social, y como no podía quedar impune esa causa, se buscó esta interpretación. Esa es la diferencia entre un tipo de investigación descriptiva y un tipo de investigación explicativa. En la descriptiva detallamos, enlistamos los atributos de un tema, sus cualidades, y en la explicativa decimos del por qué ocurrió eso. Y podemos buscar un montón de... ¿Por qué hay tanta gente en la cárcel? Puede ser un tipo de investigación. Hay una colega que está haciendo, ¿verdad? El tipo población penitenciaria, Andy Lulu parece que fue. Ella... Hacinamiento carcelario. ¿Cómo? Hacinamiento carcelario. Hacinamiento. Si ella busca el por qué, va a ser explicativa. Y si solo describe, va a ser descriptiva. Si solo cuenta sus atributos. Y finalmente tenemos esta cuarta. Profe, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la Es diferencia? como cualitativa y cuantitativa la diferencia, ¿no? Me quitó la pregunta. Lo cual y cuanti es el enfoque de investigación. Este es el tipo de investigación. Ah, no, es lo mismo entonces. De ninguna manera. Ay, No entiendo la diferencia. Pero espera, ¿por qué te vas todavía al enfoque si estás en el tipo? Esto sí vos tendrías que entender muy bien porque es así. Enfoque 2 puntos. Esto es casi un recetario que estamos haciendo. entonces enfoque no es lo mismo que Tipo. tipo. Podemos anotar eso, Andilu. Enfoque no es Ya anoto ya nomás. El enfoque es la perspectiva de abordaje integral del tema. Puedes anotar esa definición. El enfoque es la perspectiva de abordaje integral del tema. El tipo de investigación guarda relación con el alcance y la profundidad del tema analizado. Alcance. Vos podés tener un enfoque quali y explicativo. Podés tener un enfoque quanti y explicativo. Podés tener un enfoque etnográfico y explicativo. El libro de Sampieri, profe, no nos sirve entonces para esto. Hay que quemar. Sí, ¿verdad? Porque yo me estoy dando cuenta que no, nada que ver con lo que usted está diciendo. ¿Qué formación tiene Sampieri? No sé, ingeniero parece que no sé. Yo tengo un libro de cómo hacer una tesis de Humberto Eco. Ese no es ningún recetario, así que lee todito y te vas a decepcionar, pero está muy bien. Ese sí puedes leer las veces que quieras. A ver, insistiendo, como dijo Restrepo, Sampieri, el libro de Sampieri es tan útil como las tetillas de la mamá para el hijo cocodrilo. Qué malvado. Pero eso dijo Restrepo, yo no lo digo. ¿Vieron? Vean, por favor, el texto de Restrepo. Les ruego que vean Es tan útil como las tetas de la mamá cocodrilo. Y ese es, profe, lo que estudiamos básicamente en cualquier curso sobre metodología. ¿Y por qué estudian eso? Y no sé, profe, pero en la facultad de metodología usamos ese. En notariado volvimos a usar ese. A ver, les hago otra pregunta. Esto sí ya soy casi malito. ¿Quiénes les enseñaba metodología hacían investigación de manera profesional? No. Esa es una preguntita importante. Y es una de las falencias que tenemos. Justamente hoy estuvimos hablando de eso en el CONACYT, en una reunión que teníamos. Pero la mayoría de los que se dedican a la investigación... Prendan su cámara para hablar.
Ay, profe, es que, bueno, que la mayoría de los que se dedican a la investigación, por lo general, no tienen tiempo para estar enseñando. Yo me refiero, por ejemplo, al lugar donde estoy, que es la Facultad de Ingeniería, que las profes que están en investigación, no, es que les saco yo el crédito, ¿verdad? Pero son personas que jamás han realizado ninguna investigación. Nosotros tenemos un montón de investigadores, pero todo el día están con sus proyectos y en aula casi nada. Y ese es un problema de la Academia Yo Paraguaya. a vos Porque nomás luego, profe, lo que te conozco como investigador serio. no, hay varios, hay varios. Y todo lo que yo conozco de los investigadores buenos que viven en la investigación enseñan, porque además, si quieren ser investigador profesional, deben, y eso es un requisito, pero en ingeniería hay, Andy Lu, hay gente categorizada que tiene obligación de enseñar, no es... Sí, pero ellos enseñan, profe, pero otras asignaturas. La asignatura de metodología de la investigación, no. Ellos enseñan otras que son aplicación matemática y todas esas cosas, pero lo que hace a la asignatura metodología de la investigación, no. Y ese es un problema porque, o si no, pues no vamos a formar investigadores. Ese es un problema. Es justamente lo que yo veo. Ellos Vamos a lo ver. que hacen es en su cátedra, hacen como que llevan sus pupilos, los mejores alumnos, y lo van formando y le van haciendo trabajar a ellos en los proyectos y Eso cosas saben así. cómo se llama, endogamia investigativa, y es muy criticada. Es muy Endogamia. criticada porque ellos se lucen del trabajo de los alumnos. Sí, es endogamia se llama eso. ¿Cómo? Voy a anotar. Endogamia. Y eso se critica muchísimo en la ciencia. Y firmar un trabajo de un alumno, eso es lo más antiético que hay. Y vos sabés que, bueno, yo no puedo aseverar, pero yo me doy cuenta por los alumnos que ellos, con tal de que se les haga partícipe en esos Los proyectos, ellos, del CONACYT. sí. Y además, les cuento más, ¿verdad? En los proyectos del CONACYT es obligatorio que participen alumnos de grado y de posgrado. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es formar investigadores y que esos proyectos que se financian, el Estado paraguayo tiene más de 100 millones de dólares ya para este periodo. Es pobrísimo, pero para nosotros ya es grande, ¿verdad? Y si vos no tenés alumnos de investigación, de grado y posgrado contigo, no te financian tus proyectos. Entonces, por eso se trata de forzar que los investigadores de las áreas sean los profes de metodología. Eso es como forzar eso es. Pero hay endogamia universitaria, entonces ese suele ser un problema. Y en Derecho 1 pasa lo mismo, profe. O sea, Lo que pasa es que la estructura de la Universidad Nacional es muy complicada, profe, porque sacarle a los profesores calafonados de la cátedra en la que ellos están es complicadísimo. Excepto algunas facultades que están departamentalizadas, ¿verdad? Que entonces vos podés moverlo a los profes, pero a las que son escalafonados difícilmente moverlo y son profesoras que están hace años. Entonces, Pero, a ver, pero si pones criterios de evaluación, pero bueno, esa es otra cuestión para seguir hablando, pero del por qué. Puedes hacer una investigación un poco del por qué se enseña metodología y la gente no aprende. Eso es otra área de investigación. Pero justamente hay inclusive memes en que dice en cualquier estudio que vos hagas de cualquier tipo, la más aburrida de toda metodología de la investigación, dice. Y sí, porque no saben lo divertido que es ser metodólogo. Profe, ¿y qué bibliografía nos recomendás? Hay que prender la cámara. Perdón, profe. Hay un libro que se llama Sabino, la investigación cualitativa, que es muy buena. Y yo les voy a pasar enseguida algunos 4 artículos, papers, sobre investigación jurídica en particular. Pero si pueden concebir el libro de Sabino, y hay otro de Escribano, Escribano, son muy buenos. Escribano. Bueno, profe, gracias. ¿Cómo se escribe, profe? Así como suena, ¿no? En vez de S, Escribano. Bueno, sigamos. Aquí. Entonces, tenemos 4 tipos de investigación que nosotros estamos analizando hasta el momento. La investigación exploratoria,
la investigación descriptiva, la explicativa y la prescriptiva. ¿Cuál es la diferencia? La profundidad, la exhaustividad de la información, del estudio. Una descriptiva implica conocer atributos, fundamentos, puede ser cuantificación según el enfoque. Lo explicativo es buscar causa-efecto a un fenómeno. Y lo prescriptivo es recomendar caminos o vías de solución, ya que estamos desde el punto de vista de la finalidad o el fin a una investigación aplicada. Si es una investigación básica, no va a tener el nivel prescriptivo, se va a quedar al nivel explicativo. ¿Ya estamos? Son 4 tipos que no tienen que ver con el enfoque, porque el enfoque es el abordaje integral del tema. Esto tiene que ver con el alcance, la profundidad, la exhaustividad analítica. Es buscar, desmenuzar las cualidades o las cantidades de un fenómeno, explicar las correlaciones entre variables, causa-efecto, explorar un tema o prescribir vías de solución a un problema planteado. Ese es el tipo de investigación, que es uno de los globitos que acabamos de ver. Entonces, fíjense aquí, este que les puse, explicativa. Prisión preventiva es ¿por qué existen 74% de presos sin condena en Paraguay? Esta es una pregunta típica de una investigación del tipo explicativa. ¿Por qué hay 74% de presos sin condena en Paraguay? Vamos a hablar del porqué de las cosas. De aquí vamos a pasar al otro punto, que son las fuentes de información, que vamos a empezar a trabajar. Que ustedes ya vieron con la revisión bibliográfica algunas cuestiones. Y si retrocedemos a nuestra primera lámina, ya es nuestro siguiente globito. O sea, el tipo ya agotamos por el momento. Son 4 tipos de investigación. Ahora vamos a las fuentes. Son 2 fuentes de investigación que vamos a mirar ahora. Que son las... Profe, una consulta antes de que pases. Con relación a la producción del conocimiento, estos 4 niveles o formas de producción de conocimiento, ¿pueden mezclarse o se elige cada uno? Esa parte no entendí. Puede mezclarse, pero generalmente eso te va a llevar mucho tiempo, en años, digamos, ¿verdad? Porque si vos explorás un fenómeno, luego podés pasar a describir, luego a explicar y luego a prescribir. Puede ser como una cadena, Les. Empezás explorando, o primero decís, yo quiero explicar de una esto, pero me voy a dar 2 años de tiempo para juntar y analizar la información y tratar ya de encontrar respuestas. Dependiendo del tema, del nivel de investigación en un tema, uno ya puede empezar directamente por la explicación o en otros precisa iniciar por la exploración. Muy, muy interesante tu pregunta, Liz. Gracias, profe. A ver, ¿hay alguna pregunta con relación al tipo de investigación? La descripción no se puede saltar, ¿verdad? Nunca. Porque para explicar necesitas describir. Para prescribir necesitas describir y explicar. Por eso es que tiene que ver con el nivel o la exhaustividad de la investigación, del abordaje temático. ¿Alguna pregunta?
Entonces vamos a las fuentes. Esto es mucho más sencillo. Y ya estamos acostumbrados en la revisión bibliográfica. Ustedes ya aplicaron esta categoría. Es primaria y secundaria. Y en la primaria les ruego que apunten, se acuerden y graben en sus mentes estas 3 palabras que están en rojo. Es toda información producida por él o la investigador o investigadora a través de distintos tipos de acceso, registro y análisis de información. Cada palabra nos lleva a tener que desarrollar un pequeño tema, ¿no? Fuente de información se refiere a de dónde vamos a sacar los datos que vamos a usar para reflexionar o analizar un tema. ¿De dónde vamos a sacar esa información? ¿Lo vamos a producir nosotros o vamos a usar información producida por otras personas? Cuando nosotros mismos producimos la información, eso se llama fuentes primarias. Y cuando otra persona produce la información y nosotros usamos la información producida por otra persona, eso se llama fuente secundaria. ¿La revisión bibliográfica es una fuente primaria o es en base a fuente secundaria? Secundaria. Secundaria. Exacto. Fuente secundaria. Por eso se llama revisión bibliográfica. Y acá vamos a tener ya un festival de fuentes primarias que van a tener que ver en esta instancia con el acceso y el registro. Miren por favor el cuadrito. Profe, Señora, una preguntita nomás para no estar copiando así. Nosotros vamos a tener este acceso en el aula virtual, ¿verdad? De tus presentaciones. van a tener cosas más lindas que la presentación que van a hacer los papers. Ya. Porque tenemos que matricularlos también, ¿verdad? Sí, En esta- sí, está súper. Los papers que les voy a pasar enseguida, van a ver ya si les puedo pasar ahora mismo. Les reitero, antes de que lean estos papers, hay una dispersión y disparidad terminológica. Por favor, no se olviden de eso. Lo importante es ir encontrando el qué queremos hacer y cómo le llaman los autores a esa parte específica del proceso de producción de conocimiento. Y reitero, busquemos autores, abogados en principio. Abogados en principio. Esto tiene la intencionalidad de que se nos facilita la comprensión de la explicación y en la aplicación de lo que nosotros queremos hacer. Y también lo que les recomiendo es que lean materiales post-positivistas metodológicamente, no desde el punto de vista jurídico. Metodológicamente post-positivistas. Anoten por favor eso. Porque no es lo mismo una investigación con enfoque positivista en el derecho que tiene un problema que investigaciones con enfoque post-positivista en el derecho. Metodológicamente hablando, no teóricamente hablando. Y podemos abrir un paréntesis luego para explicar qué es una investigación post-positivista en el derecho. Por favor, por favor. No teórico, metodológico.
No, y la diferencia con lo teórico, por favor, porque Profe, Sí. estoy siguiendo la clase con el material que nos enviaste para leer. No sé Exacto, le iba a preguntar no- eso. no sé si estás viendo. O sea, él purea porque tiene el libro impreso, no es que él lee Sí, de espectacular. Y no lee de su es- PDF. estoy anotando y lo que puedo ver es que en alcance están todos los tipos de investigación, ¿verdad? Y en estrategias metodológicas, esta última diapositiva que pudimos ver, ¿verdad? Lea un poco esa parte del tipo y del alcance. A ver, vamos a escucharte un poco, Eladio. Bueno, metodología, alcance. Este informe contiene la descripción y el análisis de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el ejercicio del poder penal del Estado a través de la actuación de miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, FTC, del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial en la zona de intervención de la FTC, en algunos distritos de los departamentos de Concepción y San Pedro. El análisis se realiza de manera general sobre las acciones entre 2008 y 2017 y particularmente entre 2013 y 2017, teniendo en cuenta que durante este tiempo existieron diversos patrones de intervención debido a cambios en el gobierno de la República y la promulgación de decretos o leyes que habilitaron determinados procedimientos. Esta investigación no se propone comprobar responsabilidades individuales de los operadores intervinientes, sino aproximarse a los patrones de violación de derechos humanos en los que la responsabilidad recae en el Estado. A ver, de esa lectura podemos sacar varios de los temas que ya vimos, pero aún faltan otros. Empezamos otra vez la lectura del primer párrafo. Dale. Alcance. Este informe contiene la descripción y el análisis de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el ejercicio del poder penal del Estado. Punto. Fíjense, ahí estamos hablando del tipo de investigación, pero no decimos es del tipo tal. Eso tiene que ver con la redacción que le vamos a ir dando. Pero el contenido nos lleva a darnos cuenta de qué tipo de investigación es. Eso es muy importante. No siempre es muy explícita la forma en que redactamos. Debe tener los contenidos razonados de aquello que queremos decir. Vamos captando eso. Siguiente, por favor, Eladio. A través de la actuación de los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial. Y ahí, fíjense, un ratito. Ahí estamos hablando de algo que todavía nosotros no vimos, que es la población de estudio, que es otro globito que vamos a analizar. Una población de estudio está dentro del tema que se analiza. Eso podemos asimilar con el tema. Tema que vamos a estar delimitado espacio-temporalmente. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Espacio-temporalmente. Y el tema tiene que estar delimitado. Y ahí está diciendo de qué exactamente quiere estudiar y en dónde. Temporalidad y espacialidad. Lea un poco otra vez esa parte nomás, Eladio. Dale. A través de la actuación de los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial en la zona de intervención de la FTC, en algunos distritos de los departamentos de Concepción y San Pedro. Ahí nos delimita el territorio en el cual se va a aplicar ese estudio del tipo que nos acaba de contar en el primer párrafo. Después, ¿qué dice? Dice, el análisis se realiza de manera general sobre las acciones entre 2008 y 2017 y particularmente entre 2013 y 2017. Otra vez nos dice técnica, antes de decirnos técnica de análisis, nos dice tiempo en el que se va a aplicar de manera general y particular el análisis del tema que dijimos que íbamos a estudiar precedentemente con la profundidad, paréntesis, alcance que le íbamos a dar. Después. Teniendo en cuenta que durante este tiempo existieron diversos patrones de intervención debido a cambios de gobierno de la República y la promulgación de decretos o leyes que habilitaron determinados
procedimientos. Punto. ¿Por qué es esa parte importante? Porque se justifica, y nosotros decíamos, voy a ir atrás, ¿qué tipo de información y conocimiento queremos producir? Acá. Queremos producir una verificable, razonado, sistemático, contrastado. Y para que la gente, un informe de investigación se presenta para que la gente lea y discuta y te diga no estoy de acuerdo contigo. Ese es el objetivo de cualquier reporte de investigación. No es sentar una verdad absoluta, por favor, eso recordemos. Y entonces está justificando, lo que hace ese último párrafo, no sé si escucharon bien, es justificar por qué se va a analizar de manera general y particular ese periodo de tiempo en el estudio de ese fenómeno particular. A ver, si volvés a repetir y escuchemos esta fundamentación razonada de la decisión política tomada por el equipo de investigadores para analizar en ese tiempo ese objeto de estudio. Dale. Leo el segundo párrafo completo. El análisis se realiza de manera general sobre las acciones entre 2008 y 2017 y particularmente entre 2013 y 2017, teniendo en cuenta que durante este tiempo existieron diversos patrones de intervención debido a cambios en el gobierno de la República y la promulgación de decretos o leyes que habilitaron determinados procedimientos. Perfecto. ¿Se dan cuenta cómo uno va construyendo su metodología explicativa, razonada y justificadamente? Todos tienen ese texto, ¿verdad? Fíjense, por favor, en su texto. Para que vayamos siguiendo. ¿Hay otro párrafo metodológico, Cone? El último párrafo, esta investigación no se propone comprobar responsabilidades individuales de los operadores intervinientes, sino aproximarse a los patrones de violación de derechos humanos en los que la responsabilidad recae en el Estado. Eso puede ser una limitación. Todas las investigaciones tienen limitaciones. Entonces, esa es una limitación de esa investigación en particular. ¿Por qué es una limitación, digamos, en términos de alcance? A ver, de lo que acabamos de leer, ¿por qué esa parte es una limitación de la investigación? Que dice que no va a hablar de determinado tema. Porque no se va a centrar en decir vos sos culpable o inocente, sino que va a hablar a nivel general de que es el Estado quien está cometiendo esos abusos. No, diciendo fulanito de tal en particular. Sí, por eso es una limitación. Sería posible también, porque es imposible corroborar la responsabilidad directa de la persona. Perfecto. Eso sí podría ser una explicación del por qué es una limitación. Y sí, es eso. Porque si vos haces una investigación científica no tenés tiempo, digamos, de estar viendo y diciendo Cintia Mariana González debió imputar en las 5 horas y imputó en las 48 horas y eso, no es ese el objetivo. Porque vos como investigador, investigadora no sos fiscal. No es tu función decir es culpable, es inocente. Es analizar regularidades, patrones, explicaciones. Ese es digamos, es tu fortaleza como investigador, investigadora, pero también es la limitación del trabajo mismo, del objetivo de ese trabajo. Perfecto. ¿Hay más lectura de ese? A ver. Después las estrategias metodológicas ya... Bueno, vamos a leer un poco esa parte de estrategia metodológica. Fíjense un poco, abran sus textos. Vamos a ver, vamos a escuchar. ¿Comienzo? ¿Vale? Dale. Estrategias metodológicas. A ver, antes de eso, Eladio, la estrategia metodológica va a tener relación, o va a guardar con las técnicas de acceso, registro y análisis de datos. ¿Qué tipos de datos? Primero, datos primarios y secundarios. Pero a eso se refiere cuando dice estrategias metodológicas.
pueden encontrar en la literatura solamente bajo el título metodología, porque precisamente metodología es una de las palabras más polisémicas que existen. Hay varias formas de entender metodología. Metodología puede ser estrategia metodológica, puede ser enfoque, puede ser el camino que seguimos para lograr algo. Es que hay tantas formas de entender metodología que por eso en algunas investigaciones es preferible usar el término estrategias metodológicas para ser más precisos. Adelante, Eladio, disculpa. Dale, gracias. Estrategias metodológicas. Distintas estrategias metodológicas con un enfoque cualitativo permitieron el acceso, registro y análisis de los datos, tanto primarios, secundarios, aunque se utilizaron especialmente las siguientes: análisis de casos, análisis dogmático, entrevista a profundidad y la observación participante, en toda la zona de operación de las fuerzas públicas cuyas actuaciones fueron registradas y estudiadas. Para el acceso a los datos se ha contactado con víctimas, sus familiares o representantes legales, fiscales y o miembros del Ministerio Público, jueces y o miembros del Poder Judicial, miembros de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas, líderes de opinión de las regiones, así como representantes de gremios, organizaciones no gubernamentales, eclesiales, periodistas locales y corresponsales de medios nacionales. El contacto con estas personas y organizaciones permitió acceder a documentos, relatos y facilitó la identificación de lugares y personas, sean víctimas o testigos de situaciones relevantes para esta investigación. La observación participante se realizó en lugares que previamente fueron señalados como escenarios de actuación de las fuerzas públicas y jurisdiccionales y fue implementada por personas entrenadas para recabar información relevante sobre el cumplimiento de las garantías penales y procesales en el marco de actuación de funcionarios del sistema penal, en base a una ficha de observación elaborada para esta investigación. La revisión documental previa permitió identificar a actores claves dentro del proceso penal implementado en el periodo de estudio, los cuales fueron contactados y algunos entrevistados, siguiendo el cuestionario elaborado para esta investigación. El primer acercamiento al fenómeno se produjo por medio de la sistematización de publicaciones periodísticas, luego a través de informes de instituciones públicas y privadas que trabajan en el área de estudio, tales como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y el Servicio de Paz y Justicia y el INESID Paraguay. La contrastación y complementación de los datos de estas fuentes posibilitaron la identificación de víctimas, autoridades intervinientes, comunidades afectadas y testigos de los hechos. En total se realizaron 97 entrevistas a actores públicos y privados, víctimas o sus familiares, abogados intervinientes, sacerdotes y líderes eclesiales, comunicadores de medios nacionales, locales y comunitarios. Ninguna fue grabada, sino apuntada en cuadernos de campo, asignando a los entrevistados un código de manera a garantizar que su identidad quede resguardada en toda circunstancia. Tras el análisis, estos registros fueron incinerados. Siguiendo el método dogmático de las ciencias penales y procesales, los datos fueron analizados a la luz del paradigma garantista establecido en la Constitución Nacional de 1992. El parámetro desde el cual son analizados los hallazgos descritos está delimitado por los mandatos vigentes de la Constitución Nacional del 20 de junio de 1992. La ley número 1 del 13 de junio de 1989, Pacto de San José de Costa Rica, la ley número 5 del 9 de abril de 1992, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Código Procesal Penal, ley número 1286 del 8 de julio de 1998 y todas sus normas derogatorias. El Código Penal, ley número 1160 del 26 de noviembre de 1996 y las leyes penales especiales. La legislación secundaria asumida es revisada de un modo crítico según su adecuación constitucional y convencional que es expuesta en cada ocasión pertinente. Consecuentemente, el paradigma en el que el análisis se inscribe
es el del garantismo penal y procesal desarrollados especialmente por Binder, Ferrajoli y Mayer. Perfecto. ¿Qué acabamos de escuchar? A ver. Y más Ya o menos... leíste el audio, ya no tenés el uso de la palabra en este momento. Bueno. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? A ver. La forma como fueron colectados los datos. Ujú. La forma en que fueron colectados los datos. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento? ¿Cuáles son los elementos que surgieron de la lectura con relación a ese trabajo? La forma en que fueron colectados los datos. ¿Qué más? Las fuentes, Las fuentes. ¿Qué más? el tratamiento que se le dio a la información, que fue como Perfecto. reservada. Tratamiento de la información. ¿Qué más? Lo que se hizo con la información. Sí. ¿Qué más? 4 aspectos ya tenemos. A ver. ¿Cómo se iban a analizar los datos respecto al informe periodístico, todo eso? Perfecto. El proceso, cómo se iban a analizar los datos, el proceso desde dónde se empezó. Perfecto. 5 cosas. ¿Qué más? La perspectiva teórica de análisis, ¿cuál era? Ferrajoli, Binder, Perfecto. Constitución Nacional, 5 cosas. Derechos Humanos. 6 cosas ya estamos viendo. La perspectiva ética también la hablaba. La perspectiva ética, muy bien. 7 cosas. ¿Qué es concretamente la perspectiva ética? Son los cuidados que va a tomar el equipo de investigación para proteger a su fuente, como a protegerse al equipo, proteger al equipo mismo. Eso es lo ético. Como por ejemplo, la no revictimización, digamos, que hay un principio ético del proceso. En las investigaciones, en general, no se habla con víctimas de manera directa para evitar la revictimización. O no se expone los nombres de los informantes para evitar represalias. Son los cuidados. La perspectiva ética son los cuidados que toman, las decisiones sobre cuidado que toma el equipo con relación a la protección de fuentes de información como el equipo mismo. Lean un poco, tengan en su mente eso que acaban de leer y fíjense en este cuadro. Fíjense en este cuadro. A ver, ¿alguien puede leer las columnas que tenemos? ¿Cuántas columnas tenemos en principio? ¿Cuáles son las columnas, Isidro? Estrategia de acceso, instrumento, registro. Perfecto. Esto tenemos que distinguir muy bien, estimados colegas. No es lo mismo el instrumento que la estrategia de acceso. Y mucho menos el registro. Y en principio aquí estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrategias de acceso. Fíjense. Son las formas en que podemos acceder a una información. Cada estrategia de acceso tiene un instrumento. Y hay una forma de registrar. ¿Ven? Entonces, estos son los principios rectores para empezar la producción del conocimiento en derecho. Profe, una curiosidad. Sí, señora. Aquí usted pone que tras el análisis estos registros fueron incinerados. ¿Por qué eso? ¿Y cómo, o sea, que se pone ya de manera objetiva dentro de la investigación eso que usted analizó y apuntó? ¿O A ver, cómo? no estoy entendiendo la pregunta. A ver, incinerar es quemar. Quemar todo, ¿verdad? Todos los apuntes que usted hizo de la parte de la entrevista de las 97 personas, tanto de la parte privada, pública o lo que estaban, ¿verdad? Su población que usted delimitó para el estudio.
Entonces, usted, con base a esos apuntes, realizó una síntesis o lo que vendría a ser su estudio, ¿verdad? Pero de manera objetiva, no identificando a las personas. A ver, esta palabra que vos acabas de meter es muy problemática en investigación en ciencias sociales. Apunten eso como un tema que vamos a hablar durante muchísimo tiempo. ¿Es posible la objetividad en ciencias sociales? Esto apunten, por favor, y esto vamos a tener como así. ¿Se acuerdan en la escuela antes que nos ponían máxima? Dios es amor. Así nosotros vamos a proponer. Yo siempre ponía, dificilísimo. ama a tu prójimo, decía también, como a ti mismo. Son máximas de la escuela. O en la época de ustedes ya no había así. Sí o sí había que poner la máxima antes de empezar la tarea. Bueno, en el anotador y después en el cuaderno de deber. En el deber, me encantaba eso. Son formas de domesticación. Esos cuadernitos son dispositivos de domesticación. Lástima que no nos enseñaron Foucault antes de irnos a la escuela. Entonces nos rebelábamos. Entonces, ¿por qué es muy difícil la objetividad? Que es todo un tema en ciencias sociales. Porque esto implica, y nos metieron, y acá empezamos con el positivismo, de que es posible distinguir objeto de estudio y sujeto que estudia. Como si fuese que el sujeto, el investigador que estudia, no forma parte de esa comunidad que está siendo estudiada. Y lo que nosotros hoy, la ciencia social entiende es de que cuando vos le estás estudiando a alguien, digamos, hay una interrelación permanente y mi sola presencia te afecta como persona y tu presencia me afecta y me produce sentimientos, me produce reacciones y me transforma como persona. Eso es lo que hoy se ve y hay un consenso. Entonces, es imposible abstraerse totalmente del objeto estudiado en ciencias sociales. Vos estás recogiendo el relato de una víctima, de una mujer golpeada. Vos no podés salir inmune de esa entrevista. Vos estás viendo torturas en la cárcel. Tendría que ser un robot para salir como, ay, yo estoy investigando nomás, no me afecta esto. Entonces, siempre te va a afectar esa correlación de estudio. O te vas a observar comisaría y ves que está llena de gente que tiene hambre, o sea, eso te afecta. Por eso se dice que en las ciencias sociales, Andiru, hoy es imposible separar objeto de estudio y sujeto investigado. Y ahí es que hace rato nos dijo Diana la definición de etnografía, y ese es un enfoque. Repetí un poco, Diana. Esa última parte que dije. Y ahí léanle a Restrepo, por favor. Escúchenle a Restrepo. Dice que es la descripción de las relaciones entre prácticas y significado, que quiere decir prácticas o sentidos, para gentes situadas. Claro, situado, cuando nosotros recogimos esa información, varias de estas informaciones, nos decía, vino la policía, los militares me metieron su AK-47 en el culo, te decía. ¿Cómo salís vos indemne de esa entrevista? Y empieza a llorar. ¿Se dan cuenta la complejidad? Y muchas veces, ¿por qué se incineraron esos documentos? Porque aunque nosotros tomábamos los cuidados de no ubicar lugares por temor a represalia, siempre otra vez se te escapan, digamos, ponía mujer, 47 años y un sitio que le llamaba. Pero eso tal vez con un servicio de inteligencia se puede descubrir finalmente dónde es. Entonces, para evitar poner en riesgo a la gente, se decidió quemar todo eso. Para que no haya luego ningún registro. Y que no quede más que en el recuerdo del investigador y que a esta altura, 6, 7 años después, ya ni siquiera uno sabe dónde fue exactamente ese relato X27 que aparece en el texto. ¿Dónde puso su toldito, profesor? ¿Cómo? ¿Dónde puso su toldito? Claro. Su toldo para hacer así. Sí. Entonces ya no hay forma. Por eso son decisiones de este tipo, con enfoques etnográficos, para evitar cualquier tipo de posibilidad de identificación. Y ahí, Profe, ¿eso no sería un límite para la verificabilidad del trabajo posteriormente? Totalmente, es un límite. Claro que es un límite. Y los enfoques etnográficos en contextos de violencia, por eso se apartan de todos los estudios etnográficos
de la escuela de Malinowski, que es la escuela clásica de antropología, malinowskiana. Porque, ¿qué dice Malinowski? Cuando el enfoque etnográfico es poner tu cuerpo, y esto ya apuntan, es poner tu cuerpo y recibir con tu cuerpo toda la información. Y en el enfoque de Malinowski, los silencios, los gritos, todo tiene significado, porque nuestra interacción produce significados. Y para acceder a un dato, con este enfoque clásico, habría que tener consentimiento informado. O sea, vos tenés que decir, yo estoy estudiando, necesito que me firmes este escrito de que yo voy a publicar. Y en contextos de violencia en América Latina, esto se quiebra. Y dice, les voy a mandar otro artículo que les voy a pedir que lean la parte solo metodológica, una de combustibleros. Entonces, y encima, ahí se puso súper en juego todo lo que hicimos porque con la muerte de esta chica que ocurrió en Pilar, se puso muy como al tapete toda esa investigación que hicimos nosotros. Incluso había colegas de la misma universidad nos decían, che, ¿qué le van a decir a ustedes los combustibleros? Y nada, porque nosotros le decíamos, aplicamos la regla, digamos. Nosotros cuando nos íbamos a hablar con los combustibleros, le decíamos, nosotros somos investigadores, nosotros no somos tus amigos. Pues claro, no le dijimos así. Nosotros no venimos acá a tomar tereré contigo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un chismoso y un investigador? Se entera de cosas y anota el investigador. El chismoso escucha nomás y se divierte. El investigador es un chismoso cualificado por eso. Porque anota y apunta. No sé, por acá estaba el profe Ricardo. No sé si está todavía, que es el colega que escribió conmigo la investigación y que hizo la investigación sobre los combustibleros. Y cuando salieron todos y ya mataron, y decía, che, ¿qué les va? Nada. Y los combustibleros sí que felices estaban, nos llamaban, sí, ahora ya salió lo que ustedes nos estaban diciendo que estaban haciendo. Qué suerte que salió. Pero no hubo consentimiento informado, firmado, pero sí hubo, che, nosotros somos la universidad, estamos haciendo este trabajo y queremos hablar contigo. Y dejaría así. Y no queremos grabar, era una cuestión así, no queremos grabar, solo vamos a recordar y cuando lleguemos a nuestra casa o al fin de semana, sí vamos a tomar algunos apuntes para recordarnos para luego el reporte. Y se cumplió, digamos, ese proceso y no pasó nada. Porque se aplicó esa estrategia, metodología, digamos, de una manera. ¿Qué pasaba si vos no le decías al tipo que vos eras investigador, publicaste eso, hubo un asesinato y vos apareces ahí como pasando información? ¿Estarías o no en riesgo? Lo mismo pasa en investigaciones sobre el PCC, sobre el EPP en contextos así de violencia, ¿verdad? Que no es lo mismo conversaciones informales, que es una de las estrategias que vimos. Eso no es lo mismo y el tratamiento de la información es diferente. O cosas que ustedes escuchan con un juez que les dicen confianza. Y vos luego pones, claro, como para matarte. Bueno, creo que estamos cerrando nuestra clase. Vieron que es divertidísimo. Y nada, hay muchas terminologías nuevas que tenemos que saber, una vez más. Pero de eso se trata, ser estudiantes de maestría. Y tómense en serio, por favor, tómense en serio las lecturas. Si no hacen el proceso de lectura, no van a poder hacer su tesis. Ese es un problema grande, porque estos son pasos pequeños que tenemos que ir dando para luego ensayarnos a escribir. Y escribiendo sale, escribiendo sale. Y les digo, salieron muy, muy lindas revisiones bibliográficas y ya están como que muy completas, ¿verdad? A algunas personas les falta mejorar, a otras no tanto, pero ya hay un intento y eso es lo importante. Y hay otras personas que no hicieron todavía y eso es peligroso, porque si no hacen, estamos en problemas. Profe. Sí, Elvia. Hola, profe. Hola, Elvia. Profe, yo ya te envié mi trabajo. Mira, acá tengo todos los trabajos, mira. Te envié por encomienda.
Todos los trabajos están aquí y están siendo vistos, puntuados y escritos. ¿Pero cuál era la tarea de hoy? O sea, para la próxima semana. Es encontrar la explicación de Foucault solamente eso, sí. a la cárcel. Las 3 funciones que Foucault le asigna a la cárcel. Profe, ¿De usted dónde? habló de una tarea. Seguir, vigilar y castigar. Y leer la parte metodológica de las investigaciones jurídicas que encuentre. Esa nomás es la tarea. Investigaciones metodológicas. No nos Eso hay interesa que en este escribir, momento las otras partes. Solo la parte metodológica. Hay que escribir eso, profe. ¿Qué cosa, Andy? Y para la tarea, porque yo entré en el aula y dice tema 1, tema 2, pero todavía no está habilitado ahí. No es tarea puntuable, es tarea para reforzar nuestra capacidad de raciocinio. Ya. No es tarea puntuable. Es una carga así que a nuestra conciencia tenemos. Es una carga así moral, como todos somos de cultura cristiana, si ustedes no hacen, están cometiendo pecado. Y ese pecado puede estar. Mortal. Es un pecado mortal, entonces es así. Los que no somos, no necesitamos. Algún tipo de karma les vamos a enviar. Algún tipo de karma les vamos a enviar. Y busquen, esta sí es una tarea, digamos, busquen algunas investigaciones jurídico-criminológicas que tengan metodología. Profe, una consulta antes de cerrar. Señor. En cuanto al registro por medio de la grabación, ¿cómo se introduce eso al trabajo ya, autor? Se introduce con la copia literal, Darío. Cuando, a ver, esto es muy importante lo que nos acaba de decir Darío, pero vamos a ir ensayando más adelante. ¿Por qué es importante en el análisis cualitativo registrarlo? Porque de las expresiones que nos dice una persona, nosotros podemos interpretar y correlacionar datos. Y para eso necesitamos esa grabación. No es para desgrabar. Yo estoy en contra, al igual que el colega Restrepo, de que se desgrabe. Hay gente que pierde su tiempo desgrabando cosas. No tiene sentido. Hay que decir, en un cuaderno de campo me dijo tal cosa. Y yo sé dónde está. Y en el momento en que estoy escribiendo, digo, mira, esto me dijo Darío, voy a buscar, y buscas y transcribís. A ver. Y es muy importante, por ejemplo, para la investigación y la persona autoriza, si se puede, por medio de la descripción literal, ¿verdad? No hace falta que la persona autorice si ya sabe que estás haciendo una investigación, pero lo que sí hace falta una autorización expresa, y eso yo les recomiendo incluso por escrito, si les pide que pongan su nombre. Porque hay ocasiones en que te dice, ¿puedo poner tu nombre? Sí, metele nomás. No tenés documento después. Pero cuando se publica y hay un bururu, dice, ¿para qué pusiste mi nombre? Entonces, la regla general es no poner nombres. La regla general es no poner nombres. Ni aunque te pida, salvo que te insista y vos le decís, bueno, mi protocolo me dice que si vos me pedís que yo ponga tu nombre, me tenés que firmar una autorización. Eso se da muchas veces en el ámbito de la justicia cuando investigamos y hay fiscales, jueces que le quieren bajar la caña a su colega. Me ha pasado en un montón de ocasiones. En garantía 5 luego hacen un desastre. Ahí nunca respetan los plazos. Ahí nunca atienden en la audiencia. Están ahí, bueno. Poné mi nombre, poné que yo dije. O le quieren usar al investigador, a la investigadora para bajarle la caña a su colega. Entonces te quieren usar como instrumento. Que no es tampoco el objetivo. Nosotros no estamos para eso. Nosotros queremos, la investigación quiere producir información para que sirva para políticas públicas o para reflexionar. Nosotros no queremos pelearnos con los operadores, no queremos escracharle a los operadores, no queremos decir si es culpable o inocente. Ninguna de esas funciones tiene la investigación científica. Eso es muy importante tener siempre presente. Pero si
Una autoridad pública, tal vez sí podemos poner nombre de una autoridad pública, de un parlamentario, un debate parlamentario, son ya expresiones públicas. Y lo literal, esto es muy importante, porque lo literal, queridos colegas, da demasiada información y no podemos perdernos de esa información. Por eso es importante grabar, Les quiero leer para cerrar ahora de la literalidad. Nosotros estamos haciendo con Roque una investigación sobre cómo afecta a la gente privada de libertad la pandemia, que vamos a presentar en Brasil dentro de poco, ¿verdad? Y ahora el WhatsApp sirve muchísimo para hacer investigación. Son las nuevas técnicas de hacer investigación con la gente privada de libertad. Y la pregunta así es súper sencilla. ¿Cómo te afectó desde que empezó la pandemia? ¿Cómo cambió tu rutina? Esta es una chica, una mujer. Bueno, los prolegómenos no le voy a leer. Cuando caí presa, esta última vez, porque es la tercera vez que vengo presa, creí que ya lo había perdido todo, hasta el cariño de mi familia. Cuando me agarraron presa en Asunción por tener 910 gramos de cocaína, mi mundo se vino abajo. ¿Por qué te digo? Porque ya al menos mi hijo mayor y mi mamá ya ni me querían más hablar. Tuvieron que pasar 4 meses después de mi detención para que mi hijo mayor me volviera a hablar. Pasaron más de 1 año de mi detención cuando me trasladé aquí en Pedro Juan Caballero. Vine aquí, llegué, y lo que me motivaba día a día aquí, lo que me llevaba a querer levantarme de la cama todos los días, era la esperanza de que llegarían los días de visita y yo me levantaría a ponerme linda, a preparar mi tereré, mi desayuno, para que así que cuando llegara mi visita yo bajaría a compartir con ellos todo lo que preparé y todo lo que ellos, mis visitas, trajeran para mí, para compartir conmigo. Pero lo más importante para mí era el poder ver a mis hijos, darles la bendición y abrazarlos, llenarlos de besos y sentarme allí con ellos a tomar nuestro tereré y a comer lo que preparé para ellos. Estar en este lugar no es fácil, claro. La sociedad de afuera dice que para qué quieren visita, que se mueran todos, son ratas, son ladrones, son asesinos, que se olvidan de que somos seres humanos. Y que bueno, cometimos delitos y lo pagaremos, pero no por eso es que dejemos de ser seres humanos. Dejamos de ser mamá, ni de ser esposa, hijos. En fin, doctor, esta pandemia lo que más me afectó y lo me quitó es el cariño de mi gente. Esta es una literalidad y este tiene un valor. Y este tipo de literalidades merece ser incluido en una redacción porque aporta mucha información. Y yo puedo entender esto de 1000 maneras. Cada uno de nosotros podemos interpretar. Me puede llegar de manera diferente, que no va a ser lo mismo que el investigador diga le afectó su visita. Por eso dividimos estrategia de acceso, instrumento y registro. Si era una entrevista telefónica, yo perdía la posibilidad de la literalidad. Gracias al WhatsApp se da eso. Por eso es la distinción. Técnica de acceso, instrumento, registro. Técnica de acceso, en este caso, ¿cuál fue? WhatsApp. No, El técnica teléfono, la aplicación. La técnica de acceso. La palabra técnica que necesitamos, ¿cuál es? No es entrevista. Entrevista. A la entrevista. Instrumento. ¿Cuál es el instrumento? Sería el medio telefónico, el Una aplicación. El cuestionario que le pregunté, la pregunta, ese es el cuestionario, el instrumento. La técnica de registro. ¿Cuál es la técnica de registro? La literalidad que vos vas a realizar. Pero ¿en dónde registró esto? En el WhatsApp. En el WhatsApp. En el teléfono. ¿Cómo yo le tengo que, estas son todas cuestiones éticas metodológicas, cómo yo le registro a mis contactos de las cárceles? ¿Cómo le registro?
con claves ¿Por qué? y para proteger su identidad. Exacto. Porque Entonces me el teléfono exige- está prohibido en la cárcel. ¿Cómo? Porque los teléfonos están prohibidos en la cárcel. No solo por eso, porque eso es bola. Eso, léele a Foucault y vamos a entendernos mejor después con relación a la cárcel, las funciones de la cárcel. Ahora los presos ya no nos envían mensajes, nosotros ya le enviamos mensajes ahora. No, los presos Ya, siguen ya está, y estamos investigando ahora. siguen enviando. Entonces es eso, es la protección. Por eso es todo eso es muy importante. Y hay técnicas. Yo uso como técnica siempre para que ya no haya luego así criminosos. Yo siempre, criminoso 1, criminosa 2, criminosa 7 y eso. Criminosos. Todos son criminosos. Entonces, un criminoso más, un criminoso menos, nadie sabe quién es criminoso finalmente. ¿Entienden? ¿Preguntas? Podemos ir cerrando por hoy. ¿Vos necesitas la autorización de la información literal, del testimonio literal que estás, Depende por del más que no enfoque. identifiques a la persona? Depende del enfoque. Porque estos son, les cuento ahora mi experiencia, ¿verdad? Estos son enfoques etnográficos. En la etnografía, como dice Restrepo, siempre ya hay confianza. O sea, yo no me relaciono con esta persona, yo tengo un interés y ella siempre tiene un interés. Eso siempre va a ser así. ¿Cuál va a ser mi interés? De Interés visibilizar. académico, investigativo siempre. ¿Y ella qué gana de mí? ¿Por qué ella colabora conmigo? Y porque ¿Qué saca de mí? porque busca de cierta forma hacer llegar a través de su investigación la forma en la que ellos están viviendo en ese lugar. Opción O sea que- 1. Opción y su- 1. ¿Y algo más egoísta? Es como un desahogo, profe, de la persona que Opción está 2. adentro. Opción 2. Opción 2, perfecto. Los dos son válidos. Tercero, algo más egoísta. No sé, le mandaste saldo. Informaciones. ¿Qué dice la ley? O escritos. Un abogado suele cobrar 2 millones por firmarle un pedido de objeto. ¿Por qué me trasladaron? Y en muchas veces, che, doctor, le trasladaron a mi novio. ¿Será que puede hacerme un papel para ver por qué le trasladaron? Objeto, explicar, ¿verdad? Le mandas por encomienda. Y le firmaste. Por derecho propio, bajo patrocinio. Entonces, ¿qué hay? Esta correlación. Por favor, véanle a Restrepo. Por favor, véanle a Restrepo. Es muy importante porque él aborda todas estas cuestiones. Él aborda todas estas cuestiones. Siempre hay una correlación, correspondencia, reciprocidad. Solo una consulta. Sí, sí. Una consulta. ¿Cuál es la técnica que utilizar para despertar el interés precisamente de ese tipo de personas? Depende. Porque en realidad para que hayas realizado este trabajo, por ejemplo, sabemos que las personas no quieren brindar mucha información, ¿verdad? Excepto a ustedes que ya les conocen, ¿verdad? A vos te va a ser mucho más fácil por el tema de derechos humanos que te consideran defensor de los... Entonces, lo que pregunta Celso, el tema determina el método. El tema, anoten, eso es para anotar. El tema determina el método y las posibilidades y viabilidades. No todas las personas tienen habilidades ni cualidades para investigar todos los temas. Eso justamente dice el video de la etnografía, que dice que no todos tienen la misma capacidad para hacer la investigación de tal o cual tema. A lo mejor les sale mejor en otras, pero en determinado tema es difícil, que no todos tienen la misma capacidad de realizar el tipo de investigación que se aborda. Claro, a nosotros los abogados nos facilita el ser abogado hacer este tipo de trabajo, porque nuestra firma vale. En ese ámbito nuestra firma vale. Un sociólogo puede ser tan buen analista o mejor analista como nosotros, pero no tiene firma. Y la firma vale en ese recinto.
¿Entienden un poco lo que estamos diciendo? Ya, profe. O sea, para nosotros los abogados es fácil, digamos, darle un favorcito a un interno, a familiar interno. Correspondencia, es Correspondencia. correspondencia. Yo saco una ventaja y el otro también que me está proporcionando los datos aprovecha y saca una ventaja. Algunas cosas tan básicas como, por ejemplo, que no se puede aplicar un castigo sin un sumario en el proceso de ejecución. Eso no es, ese conocimiento es poder. Y lo máximo que en ocasiones, mándame la foto de esa ley, mándame esa ley. ¿Dónde dice eso? Y casi siempre es como una fuente de información. Y lo que decía Celso también, le están torturando. ¿Le pueden avisar al MNP que le están torturando a fulano? Y se avisan esas cuestiones. Por eso que esta objetividad, Andy Lu, volvemos a lo tuyo. Escoger una línea de investigación es involucrarse con ese tema. Es involucrarte con ese tema. O sea, ningún investigador sale indemne. Los que salen, los que investigan abuso sexual de niños, generalmente son personas sensibles a ese tema. No es que de la nada se investiga. Siempre hay cierta militancia, correspondencia para poder hacer eso. Drogas, lo que investigan drogas, trata, violencia policial. De hecho, que afecta porque inclusive yo en mi revisión bibliográfica en varios artículos se hizo, o sea, que se utilizó el método de la entrevista y hacían literalmente la descripción de lo que ellos alegaban, cómo se sentían desde el momento que quedaban tras las rejas. Entonces, muchas veces son declaraciones muy fuertes que es inevitable, ¿verdad? Preguntarse lo que ellos mismos dicen, eso de que son seres humanos que cometieron un error y que ese error ellos ya están pagando con la privación de libertad, pero que no es solamente eso lo que ocurre tras los muros. Exacto. Profe, ¿estas investigaciones están protegidas de alguna forma? Te hablo por lo que hiciste en Pilar, por ejemplo, en el caso de tráfico de combustible. ¿Cómo se toma a nivel del ámbito penal cuando tu investigación tiene ciertos datos que podrían servir para esclarecer un hecho o cuestiones así? O sea, ¿cómo vos te amparás para no revelar tu fuente o cosas así? Por suerte, digamos, hay un consenso académico de que la investigación es investigación. Y por eso es importante señalar siempre los límites. O sea, y está protegida en la Constitución la investigación académica, o sea, la universidad. De allí es importante estos paraguas institucionales, ¿no? O sea, se hace en el contexto de una maestría, se hace en el contexto de una universidad, se hace como investigador del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías. O sea, no estás muy desamparado, digamos. Que digamos, una ventaja y desventaja a la vez. Pero siempre se hace con un paraguas institucional. Antes de hacer esa investigación sobre los combustibleros en la universidad, como investigador de la universidad, claro que nosotros consultamos, digamos, no es que pedimos permiso, pero dijimos, che, nosotros estamos haciendo esto. Esto puede tener estas implicancias. Queremos que sepan. Estamos haciendo todos los cuidados. Y el compromiso siempre por eso es con la verdad. O sea, una investigación, su fortaleza es que sus datos sean fidedignos. Esa es la fortaleza de una investigación científica, de que sus datos son fidedignos. O sea, hace rato Andy Lu decía, o Diana decía, sí, quemaste. Sí, se quemaron todos los datos, pero está a la luz, digamos, que esos resultados eran ciertos. Y de hecho que esos resultados quedaron súper evidentes con un montón de cosas que ocurrieron después. Entonces nadie va a discutir y nadie va a decir, eso era un invento de gente. Porque se convierten en hechos notorios. Por eso exige, y otra vez decía, cierta trayectoria. Hay que ir haciendo de a poquito las investigaciones. O sea, no es lo mismo tener una carrera de 10 años de investigador, investigadora, ser investigador del Consejo de Ciencia y hacer una investigación sobre el PCC, o de la nada, tu primera investigación ya es lo del PCC.
Así como... Es construir legitimidad, eso es. Capital simbólico, hegemonía, Bourdieu. Construir legitimidad como investigador y allí están los amigos y enemigos que ya se decantan luego, ¿verdad? Entonces ahí sí ya podés investigar, si investigó él seguro que investiga esos temas. Y así tenemos en Paraguay gente que investiga trata, por ejemplo. Hay siempre gente que investiga trata. Y así vamos a ir buscando. En ciencias de la salud hay, por ejemplo, famoso tema cáncer del pene, viento. En ingeniería hay gente que investiga hormigones y que ya son referentes, digamos, del tema. Ahora está en auge, profe, el tema de la parte hidroeléctrica. Ah, hidroeléctrica, sí. Energía renovable, sí. Todo es energía. Y Ese es el auge ahora. Por lo menos en el campo de la ingeniería. Sí, energía, sí. Y también veo que en la parte legal están tomando la parte de investigaciones en cuanto a la aplicación normativa en los regímenes energéticos del Paraguay. Y ahora CONACYT invirtió muchísimo en un primer laboratorio de viento para construir edificios en la Facultad de Ingeniería, que va a ser genial, porque antes se construían edificios sin hacer prueba de viento en laboratorio. Ahora sí. El túnel de viento se tardó en montarse prácticamente 2 años para llegar las piezas del túnel de viento. Y es genial. Ahora ya tenemos túnel de viento, o sea, estamos progresando. Porque eso fue lo que se pretende, que en cada área tengamos solvencia. En salud, en ingeniería, en matemáticas, lo de la computadora, que fue una cosa central. Y en ciencias sociales. Por eso es importante que haya muchos cientistas sociales que investiguen, porque si no, nos vamos a fortalecernos como ciencias sociales. Bueno, ya está. Nos vemos el martes, porque ya pasamos 18 minutos y Roque ya está mirándome mal. Bueno, chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Gracias por todo.